Hola, hola creativos, sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico. Bueno, una nota importante creativos es que los que participaron en el concurso que realizó el canal del diseño gráfico ya se encuentra el ganador en nuestras redes sociales, ¿vale? Bueno creativos, en este video tutorial vamos a realizar una imagen de 360 grados para Facebook. ¿Listo? No te pierdas este video tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos que cada día está creciendo aún más. Bueno, ahora sin más preámbulos, comencemos. Bueno, lo primero que debemos hacer para realizar esta imagen de 360 grados para Facebook es configurar el tamaño de nuestra área de trabajo, que en este caso va a ser de anchura 6000 píxeles y altura 3000 píxeles, ¿sí? Estas medidas son las que recomienda Facebook para realizar dichas imágenes. ¿Listo? Vamos a colocarle también una resolución de 300 píxeles por pulgada y en modo de color un RGB. ¿Listo? Le vamos a dar crear. Bueno, ya que tenemos nuestra área de trabajo, vamos a ir a archivo, vamos a colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar un fondo que tengo acá, le vamos a dar colocar y a este fondo vamos a expandirlo, ¿sí?, a la totalidad del área de trabajo. ¿Listo? Vamos a expandirlo. Vale, le vamos a dar OK. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es combinar estas dos imágenes, ¿sí? Para ello vamos a darle clic derecho y vamos a ir aquí donde dice combinar visibles. ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta regla, ¿sí? Si no la tienes acá en tu Photoshop, le puedes dar a los comandos Control R y te aparecerá, ¿vale? Esta la vamos a utilizar para darle unas guías a nuestra imagen, ¿sí? Estas guías las sacas dándole clic a nuestra regla y clic sostenido y la llevamos a la mitad de nuestra imagen. ¿Listo? Yo les sugiero también colocarle otras guías acá adicionales, ¿sí? Estas son, o esta va a ser el área en la cual vamos a darle la información más importante, ¿sí?, o la que queremos transmitir a nuestro lector, ¿vale? Bueno, ya que hicimos esto, vamos a traer la información que vamos a colocar aquí en nuestra imagen. ¿Listo? Yo aquí tengo unos archivos, voy a seleccionarlos y los voy a llevar aquí a nuestra imagen, ¿vale? Vamos a darle control T y voy a incrementar su tamaño. Vamos a dejarlo ahí, le vamos a dar OK. Bueno, ya que tengamos nuestra información acá, lo que vamos a hacer es adecuarla según estas guías. ¿Listo? Bueno, ya después de que organizamos nuestras imágenes, algo que debemos tener en cuenta es nuestro texto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el logo de diseño gráfico se encuentra en la mitad, no tiene ningún problema. Pero si, por ejemplo, acá en los Vengadores vamos a colocar mitad de texto acá y lo otro que sigue en este lado, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle con la tecla Alt, vamos a duplicar el texto, ¿sí?, de los Vengadores, y lo que vamos a hacer es ayudarnos. Vamos a darle control T primero que todo, ¿sí?, y vamos a ayudarnos con estas guías de acá de la mitad, ¿sí?, y vamos a ir a colocar. Voy a acercarme un poco. Vamos a colocar, ¿sí?, estas guías, estos puntos aquí a la final de nuestra imagen, y vamos a alinear con la parte inferior, ¿sí?, nuestra guía central, ¿vale? Vamos a darle OK y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a darle doble manito y vamos a colocar nuestro logo de los Vengadores en el otro extremo, ¿vale? Entonces vamos a darle control T y vamos a llevar
¿sí? Como pueden ver, voy a acercarme otro poco. Aquí nuestros puntos de referencia, vamos a colocarlo, y acá también con esta guía central. ¿Listo? Vamos a darle OK y vamos a darle manito. ¿Listo? En este momento ya ahí nos quedaría nuestro diseño. Bueno, ya por último lo que debemos hacer es seleccionar todas las imágenes. Vamos a darle clic derecho y le vamos a dar combinar visibles. ¿Listo? Nos va a combinar todas nuestras imágenes en una sola capa. ¿Vale? Vamos a darle un toque especial a este diseño, ¿sí? Que es que cuando nosotros le damos en la imagen 360, en la parte de arriba no lleva nada, ¿sí? Le podemos colocar un logo acá, ¿sí? O el icono de Facebook, que se lo vamos a colocar, ¿vale? Bueno, voy a colocar una guía acá. Voy a ir aquí a la herramienta rectángulo y voy a colocar un rectángulo acá en este lado, ¿sí? Que me va a servir de guía para ahorita acomodar nuestro logo. ¿Listo? Bueno, ya lo tengo acá. Lo que voy a hacer es seleccionar las dos capas, le voy a dar clic derecho y le digo combinar visibles. Listo, ya que tenemos esto, vamos a ir aquí a filtros, vamos a ir aquí a donde dice distorsionar y le damos coordenadas polares. Aquí en coordenadas polares lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a darle aquí donde dice rectangular a polar y le damos OK. ¿Listo? Esto es como nos va a salir en nuestra... Sí, es como nos va a salir el diseño en nuestro Facebook, ¿sí? Algo así. Y esta guía que dice de color roja es para lo siguiente. Vamos a ir aquí a archivo, vamos a ir a colocar elemento incrustado, vamos a seleccionar el icono de Facebook, lo vamos a colocar, es un poco grande, vamos a reducir el tamaño. ¿Listo? ¿Por qué coloqué estas guías? Sencillo, porque si yo coloco este logo acá, así como está, cuando lo pasemos para Facebook se va a distorsionar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuestro logo de Facebook igual a nuestra guía de color rojo. ¿Listo? Vamos a colocarla acá y acá. ¿Listo? Con esto ya nos aseguramos de que cuando esté nuestro diseño ya en Facebook, este logo quede perfectamente redondo. ¿Listo? Y por último seleccionamos las dos capas, le damos clic derecho y le damos combinar visibles, ¿vale? Volvemos a ir a filtros, distorsionar, coordenadas polares y le damos de polar a rectangular, le damos OK. Listo, creativos, aquí ya tenemos nuestro diseño y esta parte de arriba es el logotipo de Facebook. Bueno, ya por último y lo más importante es cambiar los metadatos que tiene esta imagen para que el programa de Facebook, ¿sí? Lo lea como si fuera una foto en 360 grados. ¿Vale? Para ello vamos a archivo, vamos a ir aquí donde dice información de archivo, nos va a salir esta configuración y vamos a ir aquí en la parte de abajo donde dice carpeta de plantillas, le decimos importar. Aquí vamos a seleccionar un archivo que les voy a dejar en la descripción del video. Este archivo se llama Design Inspirado 360, ¿sí? Es un archivo XMP, le vamos a dar abrir y acá nos va a salir unas opciones de importación. Le vamos a dar conservar metadatos originales pero adjuntar propiedades coincidentes de plantilla. Vamos a darle aceptar y le damos a aceptar. ¿Listo? Aquí ya nos queda nuestra imagen ya con los metadatos para que Facebook lo reproduzca como una imagen 360. Listo, ya lo último que queda es solamente decir archivo, guardar como y guardamos esta imagen en formato PNG. Si le colocamos un nombre y le damos guardar, le damos OK. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ir a la página, ¿sí? En este caso creativos del diseño gráfico,
que los invito a que sigan, ¿sí? Aquí también subo mis videos tutoriales, y lo que vamos a hacer aquí para que quede nuestra imagen 360 grados es escribir algo. ¿Listo? Vamos a colocar tutorial 360 grados. ¿Listo? Le vamos a dar aquí donde dice fotos, sí, subir fotos o video, y le damos en la imagen 360 grados de Facebook que tengo acá, le damos a abrir y esperamos a que cargue. Listo, ya que ha cargado, aquí nos da una opción, ¿sí? Para colocar cuál será la imagen, ¿sí? Que irá al frente o que se mirará primero en nuestro diseño, ¿sí? Por ejemplo, podemos coger este. Yo voy a colocar este diseño gráfico, le vamos a dar guardar y lo vamos a publicar. Ya publicado, vamos a ir en la parte de abajo, vamos a ver cómo nos ha quedado nuestra imagen 360. Sí, aquí la podemos ver y vamos a comenzar a girarla. Vamos a comenzar, ¿sí? Aquí están nuestros héroes, mire, acá están los Vengadores. Sí, quedó una sola imagen. Y lo que les decía en la parte de arriba, mire, ahí está nuestro logo de Facebook. Sí, redondito, no está deformado ni nada. Y así es como podemos realizar esta imagen de 360 grados para Facebook, ¿vale? En un próximo tutorial realizaré esta misma acción, pero ya con fotografías e imágenes. ¿Listo? Espero que les haya gustado este video tutorial. Si les gustó, dale like y suscríbete a este canal. Listo, creativos, espero que les haya gustado este video tutorial de cómo realizar una imagen de 360 grados para Facebook. No te olvides, creativo, en suscribirte a este canal del diseño gráfico para ser parte de esta comunidad de creativos. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y no siendo más creativos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.